Andrea, encantado de recibirte en el programa Reto Siglo XXI. Aquí básicamente lo que hacemos es dialogar, buscar, encontrar cuáles son las soluciones que podemos tener a los graves problemas sociales que vivimos y problemas económicos. Bueno, vos sos un especialista en salud pública y para mí es un honor que estés en el programa y hablar de algo tan importante como es el suicidio. Eh, Mi hermana Julita, a la cual vos has apoyado mucho, tiene una ONG ya hace bastantes años. Ella perdió un hijo en un suicidio y fue un dolor familiar terrible. Porque a uno le cuesta mucho encontrar qué le pasó a ese muchacho. O sea, pues, si había depresión, yo nunca lo vi deprimido. Si fue la ausencia de cariño, si fue qué efectos sociales o psíquicos, o si fue una novia, o si fue, qué sería. O sea, lo que disparó tomar una decisión tan difícil, tan compleja, como es quitarse la vida. A ver, Andrea, usted que ha estudiado esos problemas que muchas veces nadie sabe. Ujú. Porque muchas familias lo que hacen es ocultar, porque sienten que hay un problema de culpabilidad. Pero también en Costa Rica no hay una política de prevención, ¿verdad? O sea, tal vez uno no le da importancia si ve un muchacho ahí todo triste, o tal vez cuando hay un rompimiento del núcleo familiar, o cuando hay un problema también no sé si las drogas afectan también. En fin, hay disparadores que hacen que alguien tome una decisión tan compleja como esa, ¿verdad? Quitarse la vida en distintas formas, ¿verdad? Cuando hablan de que uno diario, lógicamente los medios de comunicación no lo sacan, no es noticia. Aquí las noticias son casi lo que sucede todos los días con las drogas y con los justiciamientos. Y cuando ve un acto tan violento y tan como el que acaba de suceder con este muchacho, que uno le parte el corazón y le preocupa la situación, la situación social y la descomposición que tenemos, la desigualdad de esta sociedad y la agresión, porque yo no vi el video, pero me pareció también un poco desagradable que lo habían puesto en las redes. Me parece que eso no está bien, pero dicen que fue muy violento y hay cámaras por todos lados en las ciudades de San José, pero hay una situación explosiva. Las películas las películas de drogas y las películas de violencia son todos los días y todas son las que tienen mayor rating, ¿verdad? Ya las películas románticas no existen, ¿verdad? Todas son ni las de 007, ¿verdad? Que son como de fantasía. Ahora mucho es las series colombianas con toda la situación de narco y la violencia, ¿verdad? Y nosotros como sociedad tenemos que preocuparnos. Pero bueno. Sí, bueno, primero, don Jorge, muchísimas gracias por la invitación a Reto Siglo XXI. Yo he seguido el programa y la iniciativa y ha tenido a invitados e invitadas de lujo, así que el estar aquí me honra muchísimo. Y también hablar de un tema como prevención de suicidio. Efectivamente, bueno, doña Julia, su hermana, es un referente en estos temas. Ella fundó la Fundación Rescatando Vidas en 1999, cuando, si ahora cuesta hablar de suicidio, en esa época, pues no tengo que decírselo, ¿verdad? Y es una mujer por la que yo tengo una admiración grande. He trabajado con ella desde el 2011,
que me abrió las puertas para poder acompañarla en los diferentes proyectos y bueno, es una mujer que admiro muchísimo y le tengo mucho cariño. Con el tema del suicidio, a ver, hay varias cosas. Algo que es importante que quienes nos sintonizan sepan es que en un momento puede ser que alguien tenga ideación suicida o ganas de morir por suicidio, pero esa situación puede ser que sea pasajera. No es que, porque si alguien está en una situación que se siente en ese estado de desesperanza, es fácil pensar que va a ser para siempre, ¿verdad? Pero la clave es, y ahí es a donde yo creo que el Estado debe jugar un rol fundamental en prevenir y en hacer campañas de concientización, que ese estado de desesperanza puede ser temporal, y si las personas tienen acceso a ayuda profesional, entonces pueden superar esa situación de desesperanza. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 90% de muertes por suicidio está vinculada con alguna enfermedad mental, llámese depresión o trastorno bipolar, pero a ver, no es que necesariamente alguien que tenga depresión va a tener ideación suicida, pero sí es importante saber que alguien que murió por suicidio puede ser que haya estado viviendo con una depresión, y ahí es a donde yo digo que el Estado es clave, porque no nos hablan. Yo pongo el ejemplo de que a mí en la escuela nadie me enseñó cómo identificar si yo podía estar deprimida o no. Había tareas del Ministerio de Salud en mi época, no sé si ahora, pero que le enseñaban a uno cómo prevenir el dengue en esos convenios entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, pero nadie te enseña cómo identificar en vos mismo si podrías estar desarrollando una depresión. En mi casa, tal vez mis papás me enseñaron cómo identificar si me estaba resfriando, en el sentido de que si tenía calentura, tenía escalofríos o me dolía la garganta o tenía dolor de cuerpo, entonces ya podía identificar y pues prevenir o atender la situación en la que estaba. No me enseñaron cómo identificar la depresión, pero no porque ellos no quisieran, sino porque a ellos tampoco les enseñaron. Entonces sí es clave que se hable de estas cosas en las aulas, porque a cualquiera de nosotros puede tener un episodio depresivo, o puede tener ansiedad, o puede tener alguna enfermedad mental, porque, a ver, ahora que usted hablaba de que estos temas no se hablan, se me vino a la mente un trabajo que yo había hecho antes. Yo soy historiadora de base, ahora lo comentábamos, y era un poco sobre cómo se ha visto el suicidio a lo largo de la historia. Y si uno lo estudia, el suicidio usualmente se ha relacionado con tres cosas. Una es como crimen, otra es como pecado y lo otro es como locura. Entonces, si eso es como hablan del suicidio a nivel social, por supuesto que va a estar estigmatizado, en el sentido de que locura no como enfermedad mental, sino como algo que debemos separarnos, ¿verdad? Yo por supuesto no estoy de acuerdo con ninguna de esas tres visiones, pero ha sido una herencia histórica de muchísimo tiempo. Entonces nosotros debemos luchar contra esos estigmas, porque el problema, aparte de que, a ver, el estigma por sí solo es dañino, porque nosotros no deberíamos de partir de discriminar a ninguna persona, pero además genera efectos muy concretos, y es que las personas no saben que pueden tener una depresión o pueden tener ansiedad, porque tal vez en la mente es, no, eso le pasa solo a otra gente, no pasa en mi casa. El problema es que puede pasar en cualquier casa, ¿verdad? Y la clave es que, pues, estar abiertos a, si nos pasa, buscar ayuda. Y otro problema que hacen estos estigmas es que a las personas les da miedo buscar ayuda, porque si buscan ayuda les da miedo que se les catalogue con esos estigmas, ¿verdad? Que andan por ahí, y entonces se retrasa al momento que buscan ayuda. Y otro aspecto de los estigmas que es sumamente dañino es los estigmas estructurales, si se quiere, que tiene que ver con qué legislación hay en estos temas. Al ser un tema estigmatizado, no es un tema que desde la legislación o desde la política pública o desde los presupuestos se le ha dado prioridad. Entonces tampoco desde el Estado ha tendido a haber muchas iniciativas. En cuanto a políticas en este país, a ver, sí es importante señalar que el Ministerio de Salud desde hace algún tiempo ha venido haciendo esfuerzos
en el área de salud mental. De hecho, desde el gobierno de Laura Chinchilla hay una política nacional de salud mental que, si uno la lee en el papel, la política es muy buena. Sí, nada más en el papel. Exacto, en el papel, porque sí, la idea de la política es cambiar el enfoque, y es que ya los temas de salud mental no solo se vean como temas de hospitales psiquiátricos, que los hospitales psiquiátricos tienen un rol que jugar, sin duda, pero no es solo los hospitales psiquiátricos, sino que la atención pase a la comunidad. Y esto, el punto de que pase a la comunidad es que desde atención primaria las personas puedan tener acceso a salud mental, o que desde las escuelas se hable de salud mental, o sea, bajar todos los esfuerzos. Ya esa política data del 2011, venció en el 2021, aunque tengo entendido, porque la ministra de Salud, no he podido conversar con ella, no ha habido forma que nos dé audiencia, pero tengo entendido que ampliaron la aplicación de la política al 2023. Pero sí es muy importante que la política nueva pues se enfoque menos en el ideal del papel, ¿verdad? Y más en la implementación de la vieja, porque ya de por sí era una buena política. Ahora, este es un problema. Vamos a ver, hay gente capacitada en el MEP, hay maestras y profesores, o sea, que hayan recibido una inducción, digamos, o sea, porque pues, yo creo que hay que educar a toda la sociedad, porque los papás y los mamás, nadie, ni los abuelos, o sea, uno como que no, como que le huye a hablar de este tema. Sí, bueno, el MEP, y también debía haberlo mencionado antes, también ha hecho esfuerzos importantes, que se puede mejorar muchísimo, pero ha venido haciendo esfuerzos. Tienen un protocolo de prevención del suicidio a nivel de las escuelas, y ahí lo que se busca con ese protocolo es que, o sea, por supuesto, los maestros y maestras no tienen que ser especialistas en salud mental, nadie pretende eso, pero sí que puedan identificar quiénes de sus alumnos o alumnas podrían estar en riesgo, pero sobre todo, yo creo que la clave es la identificación por un lado, pero sobre todo cómo responder si alguno de los alumnos o alumnas les pide ayuda. Y como contraparte de eso, tenemos que enseñar a los niños y niñas que si se sienten mal, pidan ayuda, y nosotros a los adultos, que cuando les pidan ayuda, sí tomarse en serio cualquier señal de alarma, porque volviendo al tema de los estigmas, se ha generado tantos mitos alrededor del suicidio que a nivel de las demás personas se lo siguen creyendo. Entonces, por ejemplo, uno de los mitos más dañinos, que espero que quienes nos escuchan y nos verán sepan que es un mito, y es que quien dice que quiere morir por suicidio no lo va a hacer, o quien dice que quiere morir por suicidio está buscando atención. Eso no es cierto. Las investigaciones señalan que personas que murieron por suicidio en varias ocasiones dieron señales en algún momento y lo dijeron explícitamente. Tal vez no me quiero morir por suicidio, pero sí, la vida ya no tiene sentido, yo no quiero estar vivo o viva. Igual es importante que tal vez, como nadie nos enseña a identificar esas señales, tener empatía en los casos en que alguien no identificó una de esas señales, simplemente no se enseña a identificarlas, pero eso es parte de que si alguien, por eso yo siempre digo, si alguien pide ayuda, es mejor tomarla en serio y vincular a esa persona con ayuda, y después, bueno, ya que la persona tenga acceso a ayuda profesional, pero tomar cualquier petición de ayuda en serio. Pero, vamos a ver, algunos, bueno, no siempre es la clase social, o sea, la gente que tiene ciertos recursos puede recurrir a un psicólogo, a un psiquiatra, una cosa privada y mitigar, aunque no siempre en Costa Rica normalmente nadie habla de eso, salvo que se muera alguien o se suicide alguien muy conocido, entonces como que ya es el mismo caso de la violencia, ¿verdad? Ahora todo el mundo dice, bueno, ¿qué violencia? Sí, no, pero la violencia existe en los guidos y en un montón de lugares donde hay drogas, donde hay otras cosas, y este muchacho, por ejemplo, era un muchacho muy cristiano y una familia admirable, pero bueno,
debe estar, como digo yo, en el cielo, y así piensan sus papás y la familia, y eso como que reconforma un poco. Pero el caso de mi sobrino, bien, vivía cerquita mío, yo lo conocía. Julita no lo identificó, ahora identifica todo. Pero me duele. Sí, claro, por supuesto. Sí, sí, señor, por eso es que yo hago énfasis en que la capacitación vaya menos en identificar y más enseñar a la gente a pedir ayuda, y que cuando haya una petición de ayuda, sí conectarlos, porque sí, efectivamente es muy injusto poner toda la responsabilidad en las personas que rodean a alguien para identificar, porque no nos enseñan, y eso es poner una carga en los familiares que no debería de existir. Yo creo que las familias y los amigos, incluso la gente en los centros educativos, hace lo mejor que puede, pero al no existir políticas desde el Estado que hablen de estos temas, es mucho pedirle a la gente que rodea a quien puede estar sufriendo. Y si lo pones dentro de la formación de las maestros, como parte del currículo, digamos, o sea, para que encuentren esos disparadores y usar los medios, las redes. Sí, y sobre todo también empezar desde cosas de prevención que tal vez cuando yo se las diga van a parecer muy sencillas, pero es que eso previene casos de depresión mayores. Lo que pasa es que en el contexto que estamos, como no hay prevención y no hay identificación temprana, una depresión que pudo haber empezado como leve se complica y al final puede terminar en ideación por suicidio. Pero si desde los niños empezamos a decirles que hay que expresar nuestras emociones, sí, que no guarden. Que no guarden, exacto. Que se exploten, no importa. Exacto, digamos, no tenerle miedo al enojo, no tenerle miedo a la tristeza. Y decir las cosas como se sienten. O sea. Así es, no le estoy diciendo que con esto, por eso le decía, esto va a sonar muy simple cuando lo diga, no estoy diciendo que esto va a prevenir todos los casos de depresión, pero por lo menos alivia un poco. Y además va generando esta cultura como de pedir ayuda, o también a veces cuando uno expresa algo y no se lo guarda, como que baja un poco esa olla de presión que uno siente incluso con uno mismo. Entonces, a ver, esto está enmarcado, y la OMS lo ha hablado, de que, de hecho, una de las 4 estrategias para prevención del suicidio es dar educación socioemocional en las escuelas, y es precisamente eso, cómo expresar mis emociones, cómo pedir ayuda, cómo lidiar con el conflicto con mis compañeras y compañeras, o con el bullying y con todo lo que hay ahora. Ajá. Cómo lidiar con el estrés. Entonces, estas herramientas a uno le sirven para que no se desencadene situaciones mayores. Y lo otro es la detección temprana, porque el problema que los recursos ahorita están enfocados en los hospitales psiquiátricos es que la atención está en quienes ya pues explotaron, por decir, ¿verdad? Ya cuando personas han estado en situaciones más graves. Pero si bajamos los recursos a nivel de los CEBAIS, que, a ver, el mundo ideal, y yo espero que Costa Rica llegue a eso, es que haya personal de psicología en cada uno de los CEBAIS. Pero mientras llegamos a eso, lo que debemos hacer es formar a los médicos generales, médicas generales, personal de enfermería, para que puedan identificar quién podría estar en riesgo y referirlo a ayuda. La Organización Mundial de la Salud hizo unas guías que se llaman MH-GAP, y lo que buscan es formar a esos profesionales a que identifiquen tempranamente y puedan referir a alguien que requiera mayor ayuda. Pero una cosa es cuando ya alguien llega al nivel de atención especializado, que no lo detectaron, ¿verdad? Y otra cuando tal vez desde que se estaba formando una depresión lo detectan. Pero es impresionante cuando pasan eso. Sí, señor. Y dejar raíces.
Sí, Señor. Ya ve un tío. Bueno, gracias.